¿Qué importancia tiene la casona Santibáñez? Si nosotros haríamos un inventario de los inmuebles que corresponden al periodo colonial, descubriríamos que la casona Santibáñez es uno de los muy pocos inmuebles cuya historia está vinculada a ese periodo colonial y que tiene características todavía coloniales, si vale el término. Podemos decir que la antigua casona del Cabildo de la Plaza San Sebastián, la casona Mayorazgo, y la casona conocida como casona de Gil de Gumucio y esta casona Santibáñez son, dentro del conjunto de inmuebles de la ciudad de Cochabamba, 4 inmuebles que guardan correspondencia con las características de la arquitectura del periodo colonial. De esa manera que, siendo uno de esos 4 importantes inmuebles, la casona Santibáñez se constituye en un inmueble que, por poseer una cualidad delatoria, así se denomina, es importante de ser visitada. La estructura espacial de algún modo reflejaba la forma de organización de la sociedad colonial. Hay que decir que las casonas pertenecían a esas familias, diremos, sobresalientes, de esas familias importantes, de esas familias que hacían parte de la élite de la sociedad colonial, y naturalmente su filiación era asociada a la clase social denominada criolla, ¿no? Y naturalmente que los primeros, los ambientes localizados alrededor de ese primer patio eran de uso exclusivo de ese grupo familiar. Y se reservaban los ambientes de los patios interiores para la servidumbre que, diremos, socialmente pertenecían a otra categoría, en este caso a la categoría de los mestizos o de los indígenas. De ahí que de algún modo también la calidad espacial de los ambientes de ese primer patio difería notablemente de la calidad de los ambientes interiores. Es así que, de algún modo, si vamos a decirlo de manera resumida, la casona es un reflejo, es una radiografía de la sociedad colonial, o nos permite comprender cómo se estructuraba esa sociedad en el pasado. Es ponderable lo que el destino que se le ha dado a este inmueble. Van a ser algo más de 15 años de su intervención y pues naturalmente que eso yo creo que le ha devuelto a Cochabamba a un inmueble que en alguna época estuvo muy deteriorado, muy abandonado, y como espacio cultural es un espacio abierto a toda la población. Hay una investigación formal que es la que hizo la alcaldía, ¿no? Encargó historiadores y decían quiénes fueron los propietarios. Desde se tiene registro de 1770. Es muy posible que por estar tan cerca de la plaza aquí haya estado, este predio haya estado ocupado con una casa colonial típica de esa época anteriormente. Esta casona
bueno, como todas las casonas de la ciudad, primero alberga una familia muy ligada al comercio internacional y a las familias terratenientes. Entonces es una casona de familia aristocrática o elitaria, ¿no? Esa familia estaba muy ligada a diferentes oligarquías como la limeña, como la argentina. Tanto que, por ejemplo, uno de los parientes era un señor Vélez, pariente del general Belisario de la Argentina. En realidad el personaje aquí ha sido José María Santibáñez, ¿no es cierto? José María Santibáñez, además de ser un personaje con tierras, muy rico, era un político. Participó de las luchas políticas de su tiempo, fue un acérrimo opositor de las disposiciones agrarias de Melgarejo y fue un importante polemista que defendió la necesidad de la pequeña propiedad campesina. Entonces es parte de la historia nacional, Santibáñez, no es solamente local. Claro, la historia en general es la historia de los grandes acontecimientos, ¿no? Pero no necesariamente es la historia de las gentes que padecen o disfrutan de esos acontecimientos. Entonces, en todos estos procesos hay ganadores y perdedores. Y la historia generalmente se hace con los ganadores. Los perdedores se pierden definitivamente. Es una parte de la historia que no está escrita, porque la historia de la independencia es la historia de las batallas, pero no es la historia de las fricciones sociales, de los dramas y de los problemas que se dieron entre las familias, entre los individuos, etc. Esa ruptura entre la fidelidad secular a la corona y la causa nueva y inédita de sostenerse autónomos e independientes, ¿no? Entonces yo creo que también esta casona de alguna manera estuvo en el centro de eso. La guerra de la independencia dividió a las élites locales en aquellas que estaban comprometidas, digamos, no necesariamente con una causa independentista, porque en ese momento, digamos, 1809-10, lo que se peleaba era una mayor autonomía y una adhesión a lo que había sido el movimiento de Buenos Aires. Entonces Cochabamba era partidaria de ese movimiento. Y por ahí aparece también el color de la bandera celeste, ¿no? Probablemente, es una elucubración. Pero de todas maneras Cochabamba era geográficamente muy importante porque era un nexo geográfico entre el altiplano y las áreas del oriente y también hacia el sur, hacia Sucre, Potosí, ¿no es cierto? Y por tanto hacia Buenos Aires. Y los realistas no admitían de que estas tierras pudieran escapárseles de las manos y Goyeneche y la forma cruenta como ingresó a la ciudad, masacrando a las mujeres en la Coronilla, etc., significó evidentemente una suerte de trastocamiento del orden social existente. Entonces no sería raro de que los gandalías hubieran sido expulsados y que de alguna manera posteriormente los Santibáñez la compraran.
Los datos que se tienen en base a este libro es de que esta fue la casona de los Gandarillas, y se está comprobado eso, hay documentación comprobada, porque hay un momento en que llegan a la viuda de Josep Gandarillas, los herederos llegan a venderle a José Antonio de Santibáñez, un español ya radicado ya en la época republicana, para 1830-34 más o menos, pero que se consolida unos 5 o 6 años posteriormente, la venta definitiva, 1840 y tantos, por ahí empieza a consolidarse la venta de la casona a la familia Santibáñez, a los padres de José María Santibáñez. Decían entonces, a partir de 1834, es propiedad de los Santibáñez esta casona. Santibáñez también es una familia española, también es una familia que había tenido importancia en época, a fines de la época colonial. Su ocupación básicamente era comercial. Eran comerciantes que tenían ciertos ingresos importantes y obviamente por esos ingresos, por ese asunto de los negocios que tenían a tener una suerte de posibilidades económicas para poder adquirir una casa de esta envergadura. Entonces, de ese modo, Santibáñez llega a tener esa presencia importante en Cochabamba, muy vinculado ya en la época republicana, estamos hablando a partir de 1834, 30-34, y en la que empieza a desplegar y a tener un ascendiente muy importante como comerciante. Inclusive José María Santibáñez llega a tener unos cargos así a nivel nacional diplomáticos, fundamentalmente, con Chile, con problemas que habían problemas muy serios con Chile, y él participa en esos cargos, y también en las relaciones que tenía, o sea, una preparada muy culta, muy preparada, José María Santibáñez, y empieza a tener ese despliegue importantísimo, porque empieza a tener unas relaciones muy así, comerciales principalmente y bancarias, ¿no? Entonces empieza a tener acceso a los bancos, los primeros bancos. Entonces es muy interesante todo ese despliegue que alcanza a tener los Santibáñez. Entonces otra visión, ¿no? Pero para darle una visión histórica sería necesario ver esta parte que tiene una vinculación histórica que alcanza a tener la casona, ¿no? Y merecidamente tenemos estos retablos que corresponden a la familia de los Gandarillas, ¿no? La época que era yo pequeña, estaba en el colegio. Alguna vez cuando hemos estado con mi madre o alguna persona de la familia,
Me contaron la historia ya en la coronilla, en el monumento, de que la persona o el personaje que estaba representado en el monumento tenía alguna familiaridad con nosotros. Solamente que quedó esa duda, ¿no?, de que esa persona era parte de la familia. Lo que me motivó fue el momento de los 200 años de la coronilla, cuando se recordaba esta fecha, y continuaban las mismas publicaciones de una historia anterior, aquella que nos han enseñado en el colegio, ¿no? Pero era una historia un poco así, encuadrada y contada de una manera, ¿no?, como nos cuentan los libros escolares, esa historia tradicional. He podido descubrir, por ejemplo, el certificado de nacimiento. Quien descubrí fue yo, el certificado de nacimiento de Manuela Josefa Heras y Gandarillas, la que los historiadores hablaban, que era una niña, etc. Y lo que a mí me llamaba mucho la atención, me llamó mucho, y está en el libro, es el hecho de que los libros más antiguos nombran a las personas que han participado en esta batalla de la coronilla como los Gandarillas. Y esto me llamaba mucho la atención, porque era el plural y no el singular, porque la historia, la que conocemos, hablaba de un solo nombre. Entonces, a partir de todos estos nombres que yo he podido seleccionar, he encontrado quiénes habían participado, qué personajes eran aquellos que encerraba el plural los. Hemos llegado a la conclusión de que Juan José Heras y Gandarillas, en la época de 1812 luchó junto a Mariano Antezana y fue muerto junto con los patriotas, ¿no?, esa época. Y el otro personaje que fuera María Josefa Heras y Gandarillas. Podemos un poco comparar este documento de Israel Beltrán Zambrana con la historia que nos cuenta Nathaniel Aguirre, donde dice en alguna parte: cuando yo era pequeña, dice la anciana, vinieron unos hombres con unos papeles sucios a pedirnos la casa para que fuera del rey. Ellos perdieron la propiedad, no solamente de la casona, sino fueron perseguidos, ¿no?, por ser patriotas. En realidad la casona estaba a nombre de Manuela Heras y Gandarillas,
tienen una historia de haber ellos vivido aquí más de, vamos a decir, casi 100 años. Después de los Gandarillas, porque en realidad ellos eran los legítimos dueños, pasó esta casona a los Santibáñez por medio de una venta que hicieron, y esta venta duró 8 años. Con palabras es difícil explicar y estar en este lugar. O sea, para mí es mueve una emoción, es un estado emocional, no sé explicarles, ¿no? El hecho de estar en el lugar de estas personas, de mis antepasados, personas que han luchado, y no digo yo como familia, porque yo no he escrito el libro ni por protagonismo, sino simplemente para que las personas y Cochabamba sepan la historia, la verdadera historia de esos héroes que han estado en esa época. Y no estamos hablando de una persona, o sea, la investigación no se centra solamente a la heroína, que hay muchas cosas envueltas. Está este lugar, están los héroes, en primer lugar Juan José Feras y Gandarillas, José Domingo Gandarillas, Manuela Heras y Gandarillas, María Josefa, en fin, todos ellos han sacrificado en la época, como no puedo decir que solamente esta familia, muchas familias cochabambinas han tenido que pasar situaciones, ¿no? Y bueno, ahora yo estoy aquí y digo, no, qué cosa, qué destino, qué situación, no sé explicar, pero la vida me ha colocado aquí en un momento, es raro y es una coincidencia que yo sea mujer y necesariamente descendiente de esta familia, y que pueda dar continuidad a este legado de alguna manera, aportando con la historia, la verdadera historia de Cochabamba.